Tru. Estás escuchando Entre Grillos, análisis de noticias para entender mejor nuestra realidad. Yo soy Juan José Parcero, comenzamos. Capítulo número 98, bienvenidas y bienvenidos a otra edición más de Entre Grillos. Muchísimas gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar de el triunfo en el round 2 para Claudia Sheinbaum en la guerra comercial con Donald Trump. Vamos a ver hasta qué punto fue gracias a ella, que sí hay méritos del equipo del gobierno mexicano, pero también hay otros factores que van más allá de lo que México hizo. Vamos a ver también que pues la guerra comercial no ha terminado. De hecho, ahora se vuelve a aplazar un mes, se vuelve a aplazar ahora para el 2 de abril la nueva fecha, así que dentro de un mes vamos a volver a estar hablando de este tema. También vamos a estar viendo cómo se desarrolló todo esto, porque adivinen qué, por segundo podcast consecutivo en lo que va del año, Donald Trump me arruina mi preparación para el podcast, porque pues ya todo estaba listo, ¿verdad? Toda la información y demás de las aranceles, cómo habían reaccionado todo el mundo, y ayer en la noche, estoy grabando en jueves 6 de marzo, este miércoles en la noche, pues veo el anuncio de que iban a tener una llamada telefónica a Donald Trump y Claudia Sheinbaum, y pues tuve que aplazar el podcast y pues ya todo cambia porque Donald Trump, spoiler, decide suspender un mes más los aranceles a México. Vamos a hablar de cómo se desarrolló todo esto, qué fue lo que llevó a Trump a tomar esta medida. También vamos a hablar un poco de este tema que no hablamos el lunes, que es el encuentro entre Trump, o desencuentro, mejor dicho, entre Trump y Zelensky en la Casa Blanca. Vaya, pues bien dijo Trump, ¿no? Es un gran episodio para la televisión. Sí, o sea, no en el buen sentido, pero sí. Vamos a platicar de, pues también las declaraciones de Trump en el, pues como discurso de Estado de la Unión que da. Y vamos a hablar rápidamente sobre otras notitas que están ahí en la agenda. La desaparición y asesinato de un grupo de jóvenes que viajaron de Tlaxcala pues a vacacionar en Huatulco, y ahora, adivinen qué, nuevamente las autoridades los están criminalizando, como bien suelen hacer. Luego también hay el programa de niños con cáncer, que Sheinbaum anuncia pues, un curita, ¿verdad? Para estas familias que desafortunadamente tienen a un pequeño que padece esta terrible enfermedad. Luego vamos a hablar también de las polémicas declaraciones de Monreal sobre el nepotismo, Bukele y el fiasco que tiene en El Salvador con el tema del Bitcoin. No es por nada, pero aquí se les dijo, aquí se les advirtió que eso era una estupidez. Y bueno, pues acto 2, ya El Salvador le dice adiós al Bitcoin, la salud del Papa y pues un breve previo al 8M que pues aquí vamos a... Eh, les voy a platicar ya hacia el final qué es lo que hicimos. Pero bueno, ya saben, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí capítulo a capítulo. Eh, Ayuda muchísimo que estén viendo esto. Si comentan a lo largo del episodio sobre los temas que más les interesa, indigna, si están de acuerdo o no están de acuerdo, todo eso me ayuda mucho. Y ya saben que si les gusta el contenido, también obviamente compartir, suscribirse, todo esto ayuda. Pero bueno, vámonos. Que además ya estamos a 2 capítulos de los 100 episodios de Entre Grillos. Qué locura. Bueno, fueron muchos episodios con el nombre pasado, con qué está pasando. Fueron muchos episodios también con Soft. Pero bueno, ahora en esta nueva etapa ya 98 episodios. Muchísimas gracias a todos los que han estado aquí desde hace ya tiempo. Y vámonos con toda la información. Les digo que Claudia Sheinbaum tuvo un gran triunfo en este round 2 de la guerra comercial. Ya hace un mes habíamos tenido este tema de la amenaza de Trump con imponer aranceles a México y a otros países. Se suspendió en su momento y ahora nuevamente se suspende, ¿no? Horas antes, más bien durante la llamada, prácticamente, no sabemos bien a qué hora fue la llamada, pero durante la llamada o en los minutos posteriores a la llamada, el
tengo entendido que el primer medio que lo reporta es Bloomberg, que adelanta que Trump iba a aplazar los aranceles a bienes y servicios bajo el TEMEC. Esto también de acuerdo con declaraciones que había hecho el secretario de Comercio, Howard Lutnick. Eh, a grandes rasgos, ¿qué ocurrió? Nosotros tuvimos episodio el lunes, les dije que el martes a primera hora iban a imponer los aranceles. De hecho, el episodio se subió el martes, pero se grabó el lunes. Pero el martes, de hecho, el lunes en la noche, por ahí de las 11 de la noche, hora del tiempo del centro de México, se imponen los aranceles 25% a todos los productos. Pero vamos a empezar a ver cómo una serie de factores empiezan a aumentar la presión sobre Trump, que pues como siempre, se cree todopoderoso, invencible, que hace lo que quiere y la realidad es otra muy diferente, sobre todo cuando haces cosas totalmente estúpidas e irracionales, ¿no? Entonces, bueno, vamos a platicar también sobre la racionalidad de Trump. Y entonces el 5 de marzo decide exentar de aranceles todo lo relacionado primero con la industria automotriz. Esto por la presión que empiezan a meter pues las grandes fábricas, las compañías que fabrican autos, Stellantis, General Motors en Estados Unidos, pero que también tienen mucha producción en México, ¿no? Entonces, 24 horas más tarde, Trump se echa para atrás con el tema de las automotriz. Esto el miércoles 5 y este jueves 6 finalmente tienen esta llamada Donald Trump y Claudia Sheinbaum y deciden exentar de aranceles todos los bienes relacionados con el TEMEC, que cabe decir que el mismo secretario de Comercio, Howard Lutnick, antes de que entraran en vigor los aranceles, había dicho que tal vez en 24 horas los quitaban. Y esto se ve reflejado en las reacciones que vamos a aquí desmenuzar. Eh, Cabe aclarar también, solo vi el inicio de la conferencia de Claudia Sheinbaum. Estuve esperando que dieran el anuncio. Anunciaron que se iban a aplazar los aranceles y Claudia Sheinbaum sale a dar su mañanera, aplazada también para después de la llamada, para las 11 de la mañana. Ahorita son 11. Además se me fue la luz, cosas que a ustedes no les importan, pero entonces no podía grabar, pero bueno. Entonces solo vi el principio de la mañanera, son un poco antes de las 12 de la mañana, no sé bien qué es el resto de lo que dijo, pero sí, pues refrendó o amplió un poco la información de lo de la llamada y todo, dijo que nuevamente le recordó a Donald Trump los decomisos de fentanilo en enero, más bien como desde que ella llegó al poder, llegó a la presidencia, han bajado de octubre a febrero 71% los decomisos que los gringos hacen de su lado de la frontera de fentanilo, ¿no? Más o menos de 900 a 260 kilos. Y de enero a febrero bajó 41% la cantidad de droga decomisada por los gringos. Entonces, sí, o sea, aquí lo hemos platicado. O sea, sí, definitivamente han hecho muchos operativos, no solo para decomisar droga, sino para decomisar y para hacerse de estos narcolaboratorios, han hecho detenciones, platicamos aquí la semana pasada y esta semana sobre el envío de 29 capos de la droga a Estados Unidos. O sea, definitivamente han hecho un montón de cosas para intentar satisfacer esta demanda, esta exigencia de Donald Trump de hagan algo contra el fentanilo, paren el fentanilo. Ahora, dicho esto, sabemos bien que es imposible detener al 100% el tráfico de fentanilo por todo lo que implica detener el tráfico de fentanilo, porque es muy fácil de transportar, porque se requieren dosis muy pequeñas. Ya si lo llevas dividido y preparado, pues igual llevas muchas pastillas con microdosis, pero si llevas 1 litro de fentanilo puro, eso te sirve para millones y millones de dosis, ¿no? Entonces, es muy difícil parar el tráfico de fentanilo y pues bueno, al final del día es una exigencia imposible de Donald Trump, particularmente cuando la demanda de fentanilo en Estados Unidos existe, ¿no? Y ya lo sabemos aquí, mientras haya demanda va a haber oferta, mientras haya alguien dispuesto a comprar el producto va a haber alguien dispuesto a venderlo, ¿no? Entonces, mientras ellos también sigan teniendo gente que está dispuesta a pagar dólares por ello,
pues va a seguir traficándose el fentanilo. Ahora va a subir el precio del fentanilo porque va a ser menos, pero va a seguir traficándose el fentanilo. Y sí, tal vez baje la cantidad de gente que lo consume, pero se va a seguir traficando fentanilo. Bueno, dicho esto, regresemos a lo de los aranceles. Eh, y para ello quiero aprovechar este podcast para hacer, ya habíamos platicado sobre los aranceles en febrero, entonces vamos a platicar vamos a analizar esta situación como yo lo hago. Aquí les he platicado, soy profesor de universidad y una de las clases que enseño es precisamente la de política exterior. Así que vamos a hacer un pequeño, muy rápido, muy superficial si quieren, pero un pequeño ejercicio sobre cómo evaluar una política exterior. Eh, de entrada, les comento, podemos hacer un análisis desde varios niveles. Podemos analizar a nivel individual cómo es que Trump actúa, por qué, podemos irnos a su tipo de pensamiento, el tipo de persona que es, el tipo de, entre comillas, líder que es, cómo raciocina, ¿no? O sea, cuál es su razonamiento para hacer algo, si está pensando en él, en su poder como político, en expandir ese poder, si está pensando en el poder del país, ta, 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 ta. También podemos hacer lo mismo con Claudia Sheinbaum. Podemos analizar el otro nivel de análisis, pues, es el de las organizaciones que forman parte de la política exterior. Podemos analizar el ambiente del país, qué está pasando políticamente, económicamente hablando. Es muy diferente a la situación que pasa en México, donde ahorita tenemos un gobierno con una super popularidad, 85% para Claudia Sheinbaum, que tienen el control total de las dos cámaras del Congreso. Hay división interna dentro de Morena, lo sabemos, pero al final del día, para buena parte de las cosas, siguen teniendo totalmente el control del partido. En cambio, en Estados Unidos la situación es diferente porque Trump ganó las elecciones y todo, pero su margen de poder es muy diferente. Trump tiene elecciones de mitad de mandato en noviembre del próximo año, o sea, todavía falta un rato, pero tiene una ventaja pequeña que podría perder fácilmente en el Congreso. Tiene aquí en México, los empresarios han estado muy, 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 muy adaptados a seguirle el plan a Claudia Sheinbaum. En Estados Unidos, la realidad es que no, a pesar de que Trump ha consentido y me ha tratado bien a los empresarios, pues eso de dientes para afuera, porque hay incluso reportes, y esto lo digo aclarando que no es información oficial, pero sí he leído reportes de que incluso se le está cobrando, se le estaría cobrando a los empresarios cantidades en los cientos de miles de dólares y millones de dólares para tener reuniones con Trump para poder plantearle sus casos, lo cual es un caso abierto de corrupción de ser cierto, ¿no? Pero bueno, la corrupción en el nivel, en el gobierno de Trump, con un Elon Musk que está ahí, con un montón de conflicto de interés y demás, es pues muy abierta y sí hemos visto que los sectores afectados, la industria automotriz, otras industrias, pues están levantando la voz fuerte. También Wall Street pues tuvo una caída muy, muy poderosa con todo esto de los aranceles. Entonces la situación en Estados Unidos, la situación en México, la situación en Canadá, donde van a tener elecciones, donde Trudeau estaba muy débil, pero ahorita está encontrando una manera de recuperar un poco de fuerza, que él no va a ser el candidato de su partido, pero recuperar un poco de fuerza de cara a las elecciones. O sea, todo esto importa también. Y finalmente está el análisis del nivel internacional, donde Trump pues ya lo platicaremos, viene muy debilitado con sus aliados por esta postura que tuvo con Zelensky, donde hay esta presión de distintos actores, está también lo que se puede hacer a nivel internacional desde la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Que por sí solas son cosas que no son suficientes, pero cuando empiezas a sumar todo esto, entiendes por qué Trump se vuelve a echar para atrás, ¿no? Eh, no vamos a poder adentrarnos claramente en todo, pero bueno, es para que tengan una idea. Sí me interesa platicar un poco de el historial, ¿no? La historia un poco de Estados Unidos con el proteccionismo y que explica un poco el tipo de pensamiento de Donald Trump. Más allá de que sean decisiones estúpidas, tiene un cierto razón. De entrada, toda política exterior
que es mediática, debe de entenderse como una política interior. Y Trump, ya lo hemos platicado aquí, ha utilizado mucho la política exterior para precisamente eh, tener una bandera bajo la cual unir a sus seguidores, darle logros, aunque sean ficticios, a su base, a los MAGA, ¿no? Eh, entonces hay que entender eso, pero también desde este lado, cómo se manejan los temas, también es un tema de política interior. ¿De qué tratan estos aranceles de Trump? Bueno, Trump había anunciado aranceles a 25% de las importaciones, pues sí, de las importaciones de pues, México, de Canadá. Le puso 10% a los productos energéticos canadienses, era lo único que tenía menos. Y también a China le modificó ahí los aranceles que ya tenían y demás. Todo esto con la amenaza del 2 de abril imponer aranceles del 25% a todo el mundo, ¿no? Parejito. Y esto pues obviamente va en contra del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, antes llamado Telecán y ahora llamado TEMEC. Lo cual pues desde hace 30 años las economías de los tres países se han ido integrando de tal manera que algunas cosas se hacen en Estados Unidos, algunas en México, algunas en Canadá y se comparten de acuerdo a las debilidades y fortalezas de cada región. Por ejemplo, aquí en México, desafortunadamente, seguimos teniendo una paga muy inferior a la de Estados Unidos de la mano de obra, pero eso también ha ayudado a que pues muchas empresas se vengan a trabajar aquí, particularmente las automotrices, ¿no? O sea, Detroit era un centro muy importante de la industria automotriz y pues General Motors se ha venido a México con su producción en plantas en, no sé, en Guanajuato, hay plantas en Coahuila de distintas automotrices, o sea, hay muchos puntos del el país que tienen un importante sector automotriz gringo. Además de eso, pues no sé, tradicionalmente tienes que Puebla con Volkswagen, pues ha tenido ahí un impacto brutal, aunque Volkswagen es alemana y demás, ¿no? Pero bueno, todo esto ha permitido que pues haya mucho comercio y que se integren lo que se llaman las cadenas de valor, las cadenas de producción de de los tres lados, de los tres países, teniendo así mejores productos a mejores precios para todos. Claramente, el TEMEC también ha traído a muchos perdedores, ¿no? Por ejemplo, la gente de Detroit que trabajaba en la industria automotriz salió perdiendo, el campo mexicano se vio muy afectado también, en fin, ¿no? O sea, ha habido ganadores, ha habido perdedores, pero pues llevamos 30 años de esta política, 30 años que han ido definiendo y dando forma a los tres países ayudándonos y perjudicándonos, pero para bien y para mal, pues hoy en día no se puede entender la economía de los tres países sin esto. Dicho esto, de 1776, de que surgió, de que vio a la luz, cuando todavía ni siquiera existía México y Estados Unidos se independiza del Reino Unido, eh, desde ese entonces y hasta los años 1930, Estados Unidos tuvo una política proteccionista. ¿Qué quiere decir esto? Una política donde se cerró, impuso aranceles a los productos de otros países, se cerró y la idea era que esto te ayudara, como no tenías una economía local desarrollada, porque prácticamente todo lo que tenían era una economía destinada a mandarle cosas al Reino Unido, y fue como, oye, necesitamos nosotros empezar a generar las cosas que nosotros necesitamos aquí, entonces se cerraron, en ese entonces no era algo raro, ¿no? En el mundo, se cerraron y empezaron a meterle mucho a la industria local. Em, pero también esto iba de la mano con la política exterior de Estados Unidos. Estados Unidos prácticamente se aísla del mundo, se cierra en buena medida y empieza a enfocarse en desarrollarse, en meterle, y esto dura cientos de años en los que Estados Unidos tuvo una guerra civil, en lo que Estados Unidos nos invadió, se comió la mitad del territorio mexicano, ta. Bueno, hasta los años 1930, en el que con la presidencia de Franklin Delano Roosevelt, en el marco del periodo de entreguerras y el inicio de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo con el secretario de Estado Cordell Hull, cambian a tener una política exterior más interesada en tener un papel activo en la segunda, en el mundo, particularmente en la Segunda Guerra Mundial, son decisivos, entran en un momento decisivo para vencer a Alemania y para vencer a Japón y tienen todo este desarrollo tecnológico que lleva a la bomba atómica y demás.
Y esto también se ve reflejado en la política comercial que se empieza a liberalizar. Es decir, empiezan a quitar los aranceles, empiezan a hacer más fácil el comercio con el resto del mundo, claro que teniendo ya una industria o una serie de industrias locales mucho más fuertes, mucho más desarrolladas. Eh, a esto es importante decir que justo, o sea, ya habían tenido un medio proceso de liberalización y en los años 30, Smoot-Hawley son, pues, como se le llama, a unos aranceles que se ponen en los años 30 y que son una de las varias causas que llevan a la Gran Depresión que afecta a Estados Unidos. Justo después de esto empieza a haber toda la recuperación, entra Franklin Delano Roosevelt, Segunda Guerra Mundial, y ya, cambia totalmente el tema para Estados Unidos, la política para Estados Unidos. Eh, en su primer, ya, nos damos un salto en el tiempo, nos venimos para 2000 y tantos. En 2018, Trump impone, bueno, Trump llega al poder en 2017, después de las elecciones de 2016, y creo que es 2018 que impone los primeros aranceles, ¿no? Que pone esta parte de aranceles al acero, al aluminio de México y de Canadá. Y cabe decir, y aquí les voy a poner en la descripción de este episodio para quienes quieran revisar, un par de papers de estos documentos académicos que pueden ir a revisar, donde se estudia el impacto y se revela el impacto negativo que tuvo los aranceles de Trump para el empleo y para los precios al consumidor. Tampoco logra Trump, o sea, todos estos aranceles son precisamente para supuestamente recuperar, Make America Great Again, regresar los empleos a Estados Unidos. Oye, que si lo están haciendo en México o en Canadá, no, 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 vamos a volver a hacer el acero y el aluminio aquí en Estados Unidos, tal. ¿Qué pasó? Que fracasa esto, no logra relocalizar los empleos industriales porque los consumidores, es decir, las empresas que necesitaban el acero y el aluminio, empiezan a encontrar alternativas más baratas de importaciones desde otros países que no tienen aranceles, particularmente del sureste asiático. Entonces los aranceles tienen efectos negativos para el bienestar de los estadounidenses y están asociados con caídas en la actividad económica a nivel global, o sea, más allá de Estados Unidos, pero también en Estados Unidos, ¿no? Entonces, definitivamente los antecedentes de estos aranceles no han sido buenos. Ahora, ¿por qué Trump está intentando poner estos aranceles? Bueno, Trump sí tiene una visión del mundo. En Estados Unidos hay como tres tipos de escuelas, ¿no? De pensamiento que vienen desde la creación del país. Y Trump sigue una de estas corrientes que es súper antigobierno, cree que el gobierno es malvado, cree que hay que reducir el gobierno al mínimo necesario, es un mal necesario que hay que tener en lo mínimo posible, hay que liberalizar todo, es decir, quitar las regulaciones a las grandes empresas, al diablo con los impuestos, sobre todo para la gente rica, ¿no? O sea, los ricos van a proveerle al resto de la población, cosas que ya sabemos que en la práctica no ocurren y que en la práctica nos han llevado a tener los niveles de desigualdad que tenemos hoy en día. Pero justo Trump promete esto como solución al hecho de que desde hace 30, 40 años la clase baja y la clase media estadounidense no han tenido aumento en sus ingresos y pues de hecho durante muchos años tuvieron disminución del poder adquisitivo, de la capacidad que tenían sus dólares para comprar. No subían sus salarios, pero sí subía la inflación, entonces cada vez podían comprar menos. Eh, entonces, en temas de comercio, Trump, esta escuela de pensamiento es muy proteccionista, ¿no? Es muy de, no, nosotros podemos hacer todo aquí, podemos... Ahora, ¿qué pasa? Que este tipo de pensamiento es muy de hace 300 años, ¿no? O 100 años, si quieren. Pero hoy en día, con estas economías tremendamente combinadas, integradas, que les digo, pues es muy difícil llevarlas a cabo. Además, tienes que Estados Unidos tiene un papel muy activo en el mundo. Trump lo que ha querido es reducir el papel, limitar las aspiraciones de ese papel de Estados Unidos en el mundo con el objetivo de concentrar lo que tiene en lo que ve como las principales amenazas, ¿no? Que son
particularmente China. Pero curiosamente, uno de los grandes rivales o enemigos durante mucho tiempo de Estados Unidos, que es Rusia, pues Trump lo ve como un aliado. Y ahí puede ser más un tema personal con Putin. Bueno, eh, el tema de los aranceles, para Trump, es una herramienta. Si él es proteccionista, si él cree que así va a ayudar a que los empleos vuelvan a su país, pues es un tema de usarlos como una herramienta económica válida, ¿no? O sea, no solamente nos quiere fregar, o sea, él en su mal entendimiento de lo que ha pasado y en su incapacidad para comprender los resultados de lo que ha hecho anteriormente, cree que esto va a ayudarle a su gente y aplica los aranceles como una idea que él tiene también, o sea, para esto, para mejorar la vida a sus seguidores, ¿no? Pero también, tampoco hay que negar que también los podría estar utilizando como un mecanismo para presionar, para tener más cartas en la, ya ven que le gusta esto de las cartas, cartas en la negociación, para obtener otros beneficios eh, cuando negocia con México, con Canadá, con China, e incluso como un fin en sí, porque el hecho de que él le vende a su público que está imponiendo aranceles, lo vende como precisamente un, vean, estoy poniendo a Estados Unidos en el lugar que se merece, estoy dignificando el papel de Estados Unidos. Nosotros habíamos cedido, o sea, le estábamos comprando a México porque somos buena gente. No, 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 no. Ya no somos buena gente, ya somos nos interesa nosotros, ¿no? No a los mexicanos, ¿por qué le vamos a estar pagando a los mexicanos o a los canadienses o a los chinos si nosotros nos podemos pagar a nosotros mismos? No funciona así, pero él lo vende así y la gente dice, ah, está poniendo a Estados Unidos primero que a otros, ¿no? Entonces, también es un fin en sí el hecho de la imposición de los aranceles. Eh, entonces, su lógica, pues, es esta lógica que en economía se llama juego de suma cero, ¿no? O sea, en lugar de pensar en un tema de si cooperamos, todos ganamos, no, la cooperación es mala. eh, Aquí lo que yo no gano, tú lo ganas, es decir, lo que tú ganas, yo pierdo, ¿no? Entonces, no, yo no quiero que los demás ganen, yo quiero ganar yo. Así lo ve él. Pero, ¿qué pasa? Que la realidad no funciona así, mucho menos cuando ya han pasado 30 años de integrar las economías para tener las cadenas de producción combinadas y demás. Y la realidad es que una guerra arancelaria en este contexto hace que no haya ganadores. Todos perdemos, unos más que otros, pero todos terminamos perdiendo. Y también parece que Trump tiene como esta política de estos programas neoliberales de ajuste, estilo lo que le imponían a los países en crisis económica durante los 80, particularmente a muchos países de América Latina, de realizar recortes al Estado y políticas proteccionistas. Pero es chistoso porque Estados Unidos no está en esa situación financieramente hablando. Estados Unidos no está en esta situación burocráticamente hablando. Y sin embargo, pues Trump tiene como este, yo no sé de dónde saque a veces sus ideas, pero son estas ideas las que predominan en su pensamiento. Bueno, eh, les decía que luego de que Trump anunció los aranceles, pues salió Claudia Sheinbaum a anunciar que pues estaba auténticamente sorprendida porque pues ya habían tenido una serie de negociaciones y acuerdos y que pues no se estaban cumpliendo, que México estaba cumpliendo con su parte. Desde el lunes de la semana pasada salió a venderle, estuvo 10 minutos el lunes o martes en la mañanera hablando de todo lo que se había hecho desde el gobierno mexicano para parar el fentanilo, combatir al crimen organizado, pero Trump no escucha de esos datos, ¿no? Él, ahora sí que, como decía acá el sensei de Claudia, de la presidenta, él tiene sus otros datos, él tiene su otra realidad y en esa otra realidad lo que hace México no es suficiente o lo vende así para seguir teniendo esta herramienta de presión. Eh, y Sheinbaum anuncia que va a haber represalias, pero no las impone inmediatamente. Y ahí creo que mostró pues un buen tino porque a diferencia de China y de Canadá que imponen aranceles en represalia inmediatamente, Claudia se espera para hablar con Trump a sabiendas de que con el paso del tiempo, pues las cartas que tiene Trump en la mano iban a cambiar y las que Claudia tiene iban a aumentar en fuerza cuando se combinara con otros factores. Eh, Aquí chistoso también sale Carlos Salinas de Gortari para la revista Nexos
mm, pues a poner un poco el ojo o el dedo en la hipocresía de la izquierda, que particularmente la izquierda morenista, la izquierda morenista más setentera, más de la vieja escuela, que había criticado mucho al Temec, al Telecán, ¿no? Porque justamente les decía, el Telecán creó muchos perdedores también, particularmente en el campo mexicano. Entonces parte de la izquierda había tenido esta bandera de que no, que los agricultores del campo mexicano, y ahora pues resulta que siempre no, ¿no? Bueno, y sale Carlos Salinas en la revista Nexos y dice, yo respetaba su derecho de opinión de los que criticaban al Telecán. Recordar que Carlos Salinas de Gortari es quien negocia el Telecán por primera vez. Y dice, y solo esperaba que el tiempo los convenciera de que estaban equivocados y a lo mejor un día lo iban a necesitar o a lo mejor hasta defender. Digo, yo no defiendo a Carlos Salinas de Gortari, ni mucho menos, pero sí me parece que aprovechó para darle una buena puntada ahí a los que lo criticaron durante tanto tiempo por el Telecán. Ahora, les digo que en una guerra todos perdemos. Y aquí, pues las cartas que tenía Claudia Sheinbaum estaban muy limitadas, porque normalmente lo que uno hace es que si te ponen aranceles, pones aranceles pues idénticos, ¿no? O sea, de que 25% a todo, 25% a todo. Pero ¿cuál es el problema? Y aquí les voy a poner esta primera imagen de cortesía de, bueno, cortesía, quien la hizo fue el Peterson Institute, y aquí lo que hacen es calcular cuál es el camino de las economías, ¿no? El crecimiento del PIB, ¿no? Del Producto Interno Bruto, que es pues, básicamente la economía de cada uno de los países, luego de los aranceles que impuso Trump a los tres países. Con aranceles, las líneas que están sólidas, la negra es la de Estados Unidos, la morada la de Canadá y la verde la de México, marcan cómo caerían las economías de cada uno de los tres países con el paso del tiempo, en un plazo de 15 años, ¿no? 16 años, de aquí a 2040. Entonces pueden ver que la de Estados Unidos pues sí caería, pero como Estados Unidos depende menos de nosotros que nosotros de ellos, pues caería poco, ¿no? Pero caería. O sea, estamos hablando de que sería un crecimiento inferior al que habría con el Telecán. Así que económicamente no es buena idea. Luego tenemos la de Canadá, que en el corto plazo, hablo de los próximos 2 años, pues caería bastante, caería más de 1%, casi 1.5%, y luego comenzaría a recuperarse. Y la de México, vean cómo es una caída más lenta, pero que toca a fondo en 2032, o sea, en 8 años, o sea, sería una caída prolongadísima y empezaríamos a recuperar un poco el crecimiento hasta 2034 con una caída en lo que México podría crecer en todos estos años de 2%. Imagínense si estamos creciendo ahorita al 1.5%, con este impacto estamos hablando de una recesión por los próximos 10 años, 15 años, década y media perdidas para la economía mexicana, de no crecimiento, de no tener más recursos. Y ahora, si nos vamos a qué pasa cuando Canadá y México imponen aranceles, eh, pues imagínense, vean la línea morada de Canadá, cómo baja aún más fuerte para tener una caída que toca a fondo en 2027 hasta 2.5%, y la de México, pues ya, pues, o sea, México si le imponen los mismos aranceles a Estados Unidos que Estados Unidos nos impuso, tendríamos una caída de hasta casi 3.5%. O sea, nosotros nos metemos gol solitos imponiéndoles aranceles. Dicho esto, no es como que no tengamos opciones que hacer. Ahorita vamos a platicar rápidamente de eso. Pero no solo afecta el crecimiento económico. Aquí les voy a poner la segunda gráfica del Instituto Peterson, donde vean la inflación. Estados Unidos tendría una inflación para el próximo año de 0.5% solo por el tema de los aranceles. Canadá de 1.5% y México de casi 2.5%. Y si los países, si Canadá y México, no solo con México, si México le impusiera los aranceles a Estados Unidos, esta inflación para el próximo año de 2% solo por esto subiría a más de 4%.
Solo por esto. A esto agréguenle todo lo demás que está ocurriendo en México y en el mundo que también afecta a la inflación. Entonces estamos hablando de que para el próximo año tendríamos una inflación estúpidamente alta, ¿no? Entonces tenía un poco las manos atadas Sheinbaum y también por eso no impone aranceles inmediatamente, pero también porque sabe que hay otras cosas moviéndose. Ahora, sí la economía se detuvo brevemente, ¿no? O sea, por ahí escuché algunas versiones de que algunas empresas seguían pasando a Estados Unidos, que de hecho ni siquiera les estaban cobrando los aranceles, pero el Reforma, por ejemplo, publica este jueves en su periódico que había 200,000 tractocamiones parados en la frontera con 70 millones de dólares en productos esperando ir a Estados Unidos. No me acuerdo si fue algo que publicaron el miércoles o el jueves, pero bueno, el punto es que publican esto, es decir, las empresas que constantemente mandan muchos productos a Estados Unidos decidieron ponerle pausa a, o sea, dejar a los camiones en la frontera de tal manera que si no cruzaban, pues no se le cobraba 25%. No podías venderlo, claro, pero no se les cobraba 25% en aranceles a la espera de que la situación se resolviera rápido. Es decir, se sabía o se intuía que podía resolverse esto rápidamente. Esto no llega solo. De hecho, cuando Trump impone los aranceles, el secretario de Comercio dice, o sea, probablemente en 24 horas los quitemos, ¿no? Entonces, se intuía que esto no iba a durar mucho tiempo. Eh, Canadá, por otro lado, anuncia inmediatamente que iniciaba una guerra comercial entre Estados Unidos y Canadá, que impondría aranceles de 25% a los productos estadounidenses. Estamos hablando de que Canadá le compra 155,000 millones de dólares en productos a Estados Unidos, que ahora pues probablemente no se vendan tan bien en Canadá porque van a salir mucho más caros. Además, Canadá demandó a Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio, que también lo hizo China, y Trudeau, por ejemplo, dijo que pues, los aranceles eran una cosa muy tonta. The United States launched a trade war against Canada. Their closest partner and ally, their closest friend. At the same time, they're talking about working positively with Russia, appeasing Vladimir Putin, a lying, murderous dictator. Make that make sense. Canadians are reasonable, and we are polite, but we will not back down from a fight. Not when our country and the well-being of everyone in it is at stake. Obviamente, estas declaraciones que acaban de escuchar de Justin Trudeau, pues no vienen, o sea, uno puede decir, ¿no? Sheinbaum reaccionó mejor que Trudeau porque Sheinbaum fue más precavida y esperó y pues ya se los quitaron, ¿no? Pero también la relación entre, o sea, hay que entender qué está pasando en Canadá, país donde, les decía, va a haber elecciones y Trudeau está encontrando en estas reacciones un poco más agresivas, un poco más nacionalistas, más defendiendo a su país, ha encontrado un botón que hace clic con los canadienses. O sea, los canadienses están pues felices de que o al menos parte de los canadienses, de que Trudeau está sacando la casta y defendiendo a Canadá. De hecho, es tan así que su principal opositor, que es el primer ministro de Ontario, estilo el gobernador de Ontario, el opositor Doug Ford, también ha tenido de hecho, ha tenido una postura aún más agresiva contra Trump. Ahorita les voy a decir por qué, pero recordemos que la oposición, los conservadores en Canadá, pues hace poco estaban así de que, ay, sí, qué bueno Trump, y nosotros vamos a casi, casi que make Canada great again, y, o sea, tenían un discurso muy parecido al de Trump, y ahorita están teniendo un discurso sumamente agresivo contra Trump, porque pues, están viendo que esto está ayudándoles con el electorado. El gobernador de Ontario, el primer ministro de Ontario, de hecho, anuncia aranceles, pero a la exportación, no a la importación, no a los productos gringos que entran a Canadá, sino dice, yo voy a ponerle aranceles a lo que nosotros exportamos de luz a Nueva York, bueno, a Estados Unidos. Particularmente es luz que va para Nueva York, Michigan y Minnesota. ¿Para qué? Porque Trump le puso un arancel más bajito a las importaciones de electricidad
de energía en general de Canadá, porque pues sabe que es muy tonto meterle estos aranceles a la energía. Pues vas a hacer que la vida de la gente se vuelva mucho más cara. Entonces el gobernador dice, ah, sí, pues yo lo que no le pusiste, yo se lo pongo, de tal manera que Nueva York, Michigan y Minnesota ahora tengan que pagar muchísimo más por la luz que les vendemos, ¿no? Escúchenlo. If he wants to destroy our economy and our families, I will shut down the electricity going down to the U.S. And I'm telling you, we will do it. It's unfortunate. I would rather ship you more electricity. Se pusieron buenos los guamazos con los canadienses, que usualmente tienen esta tradición o esta imagen de ser muy tranquilos y muy conciliadores, y de hecho el mismo Trudeau lo dice, pero hay límites, ¿no? Y también han encontrado una buena razón para hacerlo, más allá de lo económico, más allá de si para Sheinbaum la jugada funcionó, pues para Canadá las cartas son diferentes y ellos están actuando con esas cartas, más allá de lo económico, lo político, lo electoral, lo que está funcionando para su electorado, ¿no? Eh, que cabe decir que Claudia Sheinbaum pues había anunciado que iba vaya, perdón, había adelantado que iba a anunciar los aranceles el domingo en un mitin en el Zócalo. ¿Y por qué un mitin? Pues porque obvio van a hacer un mitin, ¿no? Un evento grande, ahí cubriéndose con sus seguidores, el Zócalo lleno. ¿Por qué no lo hacen en Palacio Nacional? Porque tiene mucho más, o sea, ante una cámara, así como lo estoy haciendo yo ahorita, ante mi celular, grabándolo y subiéndolo a YouTube después, pues porque obviamente tiene mucho más impacto que lleves a tus miles y miles y miles de seguidores al Zócalo y hagas un anuncio de este tipo, porque el mensaje que transmites es, hay unidad nacional, la gente me respalda, tengo 85% de aprobación. Y si bien ese mensaje a Trump le vale 3 cacahuates, tal vez no, ese mensaje, recuerden, la política exterior tiene que entenderse también como política interior. O sea, estás dándole un mensaje a la gente, ¿no? Nos vamos a ir a los guamazos con Sansón, a Sansón con las patadas, a las patadas con Sansón, pues la gente me respalda. O sea, vamos a hacer esto todos juntos, detrás de mi liderazgo, ¿no? Así como Trump utiliza los aranceles como una política para juntar a la gente, a sus simpatizantes detrás de él, Sheinbaum hace lo mismo. Tiene sentido. Y ahora, como ya no va a haber aranceles, Sheinbaum mantiene para que vean que no era el tema de los aranceles, era el tema de utilizarlo para demostrar este respaldo popular. Y ahora va a ser una fiesta en el Zócalo para celebrar que no nos impusieron aranceles por un mes más. Pero bueno, China también respondió con aranceles adicionales de 15% a productos agrícolas de Estados Unidos, 10% a frutas, lácteos y algodón. Y su gobierno también se puso punk. Anunció que está listo para una guerra comercial prolongada o cualquier tipo de guerra que Estados Unidos quiera. Fuertes declaraciones de los chinos que no se están tomando nada con gracia la actitud de Donald Trump. Entonces, ojo ahí. ¿Qué hubiera podido pasar regresando un poquito a este tema del impacto en México? Pues bueno, piensen que 83% de los productos que México vende al mundo van para Estados Unidos y esto representa un poco más de 1 de cada 4 pesos que produce la economía mexicana al año. Entonces es un impacto importante, especialmente para el sector de la industria automotriz. Ya les decía que iba a haber aumento de la inflación. Esto también se traduce, o sea, aumenta la inflación, la gente gasta más en comprar lo mismo que compraba antes, entonces tiene menos dinero para gastar en otras cosas. Esto hace que la economía se vuelva más lenta y por ende puede llevar a efectos negativos como un aumento del desempleo. Es decir, la guerra comercial era un panorama desastroso. Es, porque todavía existe la posibilidad de que lo sea, un panorama desastroso para México. Por cierto, en este contexto, el- ya está lista para que Sheinbaum la apruebe, vamos a ver si lo hace, y la publica, la reforma para prohibir el maíz transgénico en México. Recuerden que 50% del maíz consumido en México es transgénico y pues mucho de esto, prácticamente todo esto viene de Estados Unidos. Entonces, a ver cómo impacta esto en los precios del maíz, independientemente de los aranceles, y a ver si Sheinbaum se avienta la de prohibir el maíz transgénico cuando pues está en esta situación con Donald Trump. En un contexto de aranceles, de guerra arancelaria,
hubiera sido más fácil, porque es como de, pues me impusiste aranceles, pues yo prohíbo el maíz transgénico. Pero ahorita que Trump se echó para atrás, vamos a ver si Sheinbaum no aplaza esta publicación de la prohibición del maíz transgénico. Que yo aquí he hablado mucho del tema y les digo, hay alternativas. O sea, a mí creo que no hay evidencia alguna para decir que el maíz transgénico es malo para la salud. No lo hay. ¿Y cuál es el tema? Que las empresas gringas utilizan prácticas horribles, ¿no? Para presionar a los agricultores, para tenerlos agarrados del cuello y demás. ¿Cuál es la alternativa entonces? Invertir en el desarrollo de semillas mexicanas de maíz transgénico. ¿Para qué sirve el maíz transgénico? Pues para que el maíz tenga más producción, sea más resistente a las sequías, a las inundaciones, a los cambios del clima, que tenemos una crisis climática en desarrollo en todo el mundo, que tenga más nutrientes. Imagínense que las tortillas pues nos pudieran dar más nutrientes de los que ya nos dan, en fin, ¿no? Entonces yo creo que esa debería ser la alternativa y prohibir el maíz transgénico es una tontería, pero bueno. Regresando al tema de los aranceles, las consecuencias negativas en Estados Unidos también existen. Les decía que apenas se anunciaron las medidas. Aquí les voy a poner la caída en los mercados. Vean nada más cómo está pintado de rojo este tema de cómo se movió la bolsa. Les digo que todas las ganancias que había tenido la bolsa desde que Trump llegó se esfumaron. Y ojo, ¿no? Porque también aquí habría que ver si no hubo gente que aprovechó que las acciones bajaron vean, las acciones de Nvidia bajaron 9%, las de Apple 3%, Microsoft 2%, Amazon 5.6%, Tesla 9%. Hay que ver si no hubo quienes aprovecharon la caída por ahí para comprar a sabiendas de que cuando se echara para atrás volverían a subir. Pero bueno, el Instituto Peterson, el que hizo las gráficas que les enseñé antes, calculaba que los dólares iban a tener un impacto que los aranceles iban a tener un impacto de $1,200 por persona en Estados Unidos. Entonces, un impacto bastante, bastante fuerte. Estamos hablando de 24,000 pesos por ahí. Y pues obviamente les decía que empresas automotriz, Ford, General Motors, Stellantis, pues advirtieron a Trump que iban a perder competitividad si se mantenían los aranceles y presionaron y de tal manera que este miércoles, antes de que se anunciara la suspensión de los aranceles con México, lograron pausar ese mismo mes los aranceles para los temas de la industria automotriz. Y ya también se había adelantado que Trump, si no quitaba los aranceles con México de momento, tal vez también pausaba el tema para los insumos agrícolas, ¿no? Que son dos de las principales industrias que comercian Estados Unidos y México. Pero también había habido mucha presión política de estos grupos y de otros grupos directamente en la Casa Blanca, ¿no? Y en el Congreso. Porque, pues, la medida no es popular entre la gente. Aquí les voy a poner también las encuestas y cómo las encuestas reflejan que la mayoría de los estadounidenses rechazaba los aranceles, ¿no? 64% rechazaba los aranceles a Canadá, 59% a México, de acuerdo con esta encuesta del Washington Post. Y esto nos habla de lo que podía y puede hacer México en caso de que Trump vuelva a amenazar con los aranceles. Desarrollar una estrategia de imponer aranceles de manera estratégica. Yo quiero creer que México ya tiene bien definida esta estrategia y determinar los puntos, los distritos electorales donde Trump es más débil, particularmente rumbo a esas elecciones intermedias de 2026. México es el principal, o sea, México no representa mucho para la economía nacional de Estados Unidos. Pero si nos vamos a estado por estado, hay estados donde México juega un papel clave y donde México es el principal socio exportador y es, o sea, importante para la economía local. Estoy hablando de, aquí tienen este mapa, nuevamente no, este es de la Fundación Estados Unidos-México, donde ven que, pues vean, son Alabama, Arizona, Florida, Georgia, Luisiana, Michigan, Mississippi, Nuevo México, Carolina del Norte y Texas. 10 estados que tienen a México como su principal socio comercial. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que se puede hacer?
identificar qué es lo que compramos de esos estados particularmente, identificar no solo de esos estados, sino de dónde son los congresistas de esos estados que son republicanos, porque Trump solo tiene una ventaja de entre 3 y 4 legisladores, tanto en la Cámara alta como en la baja, tanto en diputados como en el equivalente a los diputados, que ya se llaman representantes, como en senadores. Entonces, por ejemplo, Arizona le compramos circuitos integrados de electrónica, minerales y algo llamado cenizas. eh, y Arizona tiene 6 representantes republicanos. Michigan tiene 7 representantes republicanos y a ellos les compramos partes de autos y maquinaria. Nuevo México, a Nuevo México le compramos, le vendemos, todo esto es lo que le... Ay, espérenme. No, sí, le compramos maquinaria de oficinas, discos, cinta y 70% de las exportaciones de Nuevo México van para México. Y a Texas le compramos principalmente gasolina. Recuerden que, por ejemplo, la refinería Deer Park que compró el gobierno de López Obrador está en Texas, ¿no? Entonces, a Texas le compramos principalmente gasolina. Y Texas tiene 40 congresistas, buena parte de ellos republicanos. Entonces, si identificas justo qué le pega a los distritos que tienen congresistas republicanos y le metes aranceles duros a esos distritos electorales, ¿qué pasa? Que tienes un impacto económico negativo muy fuerte a un foco muy específico del mapa gringo, pero que puede ser clave, porque imagínense que Nuevo México, que le vende el 70% de sus exportaciones a México, y de repente, ¡pum!, dejas de poderle vender porque México te puso aranceles prohibitivos, pues la gente se va a empezar a molestar. ¿Y qué pasa? Que si llegan las elecciones de intermedias de noviembre del próximo año, esos que votaron por los republicanos digan, no, los aranceles de Trump me están matando, me dejaron sin empleo, están bajando mis ventas brutalmente. No, no voy a votar por ellos. Y votan por los demócratas. Y Trump pierde el Congreso. Claramente es algo complejo, pero esa es la principal estrategia que debe de adoptar el gobierno mexicano. También se puede llevar esta disputa a la Organización Mundial del Comercio, como lo hicieron Canadá y Estados Unidos, que son mecanismos que Trump tal vez no va a respetar, pero vas aumentando, vas sumándole a la presión diplomática. Y por ahí también había propuestas de convocar una conferencia multilateral. Por ejemplo, el embajador en retiro Agustín Gutiérrez Canet proponía pedir que México liderara un esfuerzo para prohibir el uso de aranceles con fines políticos. El embajador Sarucán pedía tantear las posibilidades de un acuerdo de libre comercio entre Canadá, Europa, la Unión Europea y el Reino Unido. Pues estrategias muy difíciles, pero pues son tiempos nada convencionales y que requieren medidas fuera de lo común, ¿no? Entonces, bueno, son propuestas ahí sobre la mesa. En conclusión a este tema, los aranceles, pues sí, amenazan con desatar una grave crisis económica, grave crisis comercial en América del Norte. Vamos a ver cómo se mueven las cosas con Canadá y con China en oposición a cómo se están moviendo con México, pero también hay que entender los distintos contextos políticos de cada país. Hay que ir viendo cómo aumenta. A Trump le va a seguir aumentando la presión porque los aranceles con Canadá de momento siguen. A esta hora de la vida siguen. Recordar que el mes pasado primero aplazó los aranceles Trump con México y luego hizo lo mismo con Canadá. Vamos a ver si esto vuelve a ocurrir y en las próximas horas lo vuelven a aplazar o no. Estoy viendo a ver si en las noticias hay algo de información, pero no veo ninguna información que para Canadá cambie. Estoy viendo que Sheinbaum estaba confiada de que este sea el fin de las amenazas arancelarias de Trump. Yo la verdad lo dudo mucho, pero bueno. Ojalá que sí, porque ya hemos hablado mucho de este tema. En otros temas también continúa Donald Trump con las amenazas. O sea, a la par que hace esto, justo en este discurso que da ante una sesión conjunta del Congreso, pues critica durísimamente a México, llevando más allá lo que ya había dicho antes, llama a México
pues un territorio controlado completamente por los narcos y dice, ojo, que es hora de declarar la guerra a los cárteles. Obviamente, este es un discurso que tiene que entenderse como política interior, pero ojo, porque sigue escalando este tema y sigue escalando este tema de manera preocupante. Escuchen lo que dijo Donald Trump. The territory to the immediate south of our border is now dominated entirely by criminal cartels that murder, rape, torture, and exercise total control. They have total control over a whole nation, posing a grave threat to our national security. The cartels are waging war in America, and it's time for America to wage war on the cartels, which we are doing. Para los que no pueden prender el video y que les ayuda aquí con la parte más importante, dice Trump, los cárteles están librando una guerra contra Estados Unidos y es hora de que Estados Unidos les libre una guerra a los cárteles también, lo cual estamos haciendo. También, entre otras muchas cosas, amenazó con aranceles a la Unión Europea, a Brasil, a India, a Corea del Sur, y aquí es donde México, Canadá, China pueden intentar unir esfuerzos para establecer como... Es difícil porque cada uno tiene contextos políticos diferentes y por tanto requiere respuestas diferentes, pero podrían intentar juntar esfuerzos para tener una reacción conjunta a lo que está haciendo Trump, de tal manera que, lo que les decía, cuando tienes a alguien muy poderoso, lo que haces es que juntas esfuerzos entre los pequeños y medianos, y no tan grandes, para igualar fuerzas, ¿no? Entonces, si bien Estados Unidos contra México, pues las tenemos todas de perder, si juntas todo lo demás, pues te vas a choque con Estados Unidos, pero traes a la par a Canadá, a la Unión Europea, a India, a Corea del Sur, pues el impacto que va a tener para la economía gringa es otro muy diferente. En otras noticias también la Corte Suprema batió la orden de Donald Trump de congelar 2,000 millones de ayuda de USAID, este dinero que se utiliza como parte de la política exterior gringa. Entonces, pues vamos a ver cómo se mueve esto, porque es un duro golpe para los planes de Donald Trump y seguramente va a arreciar este discurso que trae contra la Corte Suprema, a pesar de que el Poder Judicial, la Corte Suprema, está pues controlado por los conservadores, muchos de ellos puestos por Trump, ¿no? No me voy a meter mucho al discurso de Trump y Zelensky porque ya creo que ya pasó tiempo y lo han abordado en otros espacios, pero pues habrán visto esta confrontación entre Trump, Zelensky y el colado de la fiesta, J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, que también participó ahí. Trump le exigió a Zelensky aceptar un acuerdo de paz con Rusia. Zelensky le recordó que en 2015 ya se intentó un acuerdo, pero Rusia lo rompió con la invasión y que de ahí empezó a escalar todo de tono, ¿no? O sea, todo fue en buena medida porque J.D. Vance, que es un tipo insoportable, o sea, Trump es un tipo insoportable, pero pues para su electorado tiene carisma, pero J.D. Vance me parece que no tiene carisma ni para los mismos de MAGA, ¿no? Ni para los mismos seguidores de Donald Trump. Es un tipo verdaderamente sin ángel, sin ningún carisma y además es un imbécil. Y entonces la conversación empezó a subir de tono. J.D. Vance empezó a gritonearle a Zelensky que si había se había dado las gracias a Estados Unidos. Se empezaron a gritar. Trump empezó a decirle que no estaba haciendo nada respetuoso con Estados Unidos. Y todo fue una bola de nieve que es muy posible que Trump lo tuviera planeado, que tuviera planeado tratar hacia Zelensky, que todo eso fuera pues algo previamente platicado en la Casa Blanca de cómo tratar a Zelensky, porque además ocurrió frente a las cámaras de los medios de comunicación. Incluso Trump acusó a Zelensky de estar arriesgando la paz mundial. Es como, o sea, el que está invadiendo a otro país es Rusia, ¿no? También J.D. Vance le criticó que hizo campaña para los demócratas, cosa que no es cierta, pero bueno. Y todo eso hizo que el encuentro terminara de golpe. Prácticamente echaron a Zelensky de la Casa Blanca. Y vuelves cuando estés dispuesto a firmar la paz, le dijeron. No. Un acto
Es que, o sea, no sé ni qué palabras utilizar para que un bully como Trump intente humillar a un presidente que está en guerra, un presidente que no ha tenido ni de cerca nada fácil, más allá de lo que piensen de Zelensky, ¿no? Y más allá de que su reacción pudo haber sido otra, también me parece muy complicado o sea, la alternativa que tenía Zelensky era tragarse todos los gritos y palabras sin responder, sin defender la postura de su país, aceptar que él tuvo la culpa de la invasión rusa. Entonces, no creo que fuera algo muy aceptable, pero pues también estaba frente a la alternativa que es perder el apoyo gringo, pero de todos modos creo que ese apoyo estaba perdido, en buena medida estaba perdido. Eh, Obviamente Rusia respaldó a Trump, el expresidente y quien fue mano derecha de Putin mucho tiempo, Dmitry Medvedev, lo llamó una brutal reprimienda. También tienes al secretario general de la OTAN, que es la alianza militar encabezada por Estados Unidos, pidiéndole a Zelensky que se disculpe con Trump. O sea, cosas bastante despreciables. Y luego también tienes que los líderes europeos cerraron filas con Zelensky, que hicieron una cumbre en Londres para apoyar a Ucrania. Pero al final del día, ¿onta el dinero para financiar la defensa de Ucrania, las armas? O sea, sí van a necesitar hacer un esfuerzo más allá del estar subiendo fotos y tweets con Zelensky, porque si no, pues esta guerra no va a durar mucho tiempo más. Eh, y pues Macron, el presidente de Francia, también decidió como subir el nivel de la discusión y le pidió a los europeos prepararse porque Rusia es una amenaza, dijo, para Francia y para Europa y debe de ser enfrentada esa amenaza con o sin Estados Unidos y dijo que incluso estudiará para proteger a los aliados con el arsenal nuclear francés. O sea, diciendo, a ver, si Estados Unidos no saca sus armas nucleares, nosotros lo haremos. Y hay que recordar que Francia es top 4, top 5 del mundo en número de armamento nuclear. Otro que está ahí en el top, debe ser top 5, top 6, no sé. Porque países que tienen armas nucleares son Rusia, Estados Unidos, aunque Estados Unidos tiene mejor calidad de armas nucleares. Y de ahí debe de seguir por ahí China, Reino Unido y Francia, más o menos. Entonces, también Reino Unido podría hacerlo, todavía no ha dicho nada de eso, pero sí vemos cómo se empiezan a calentar los discursos, todo a raíz del abandono de Trump a Ucrania. También el rey Carlos III de Inglaterra recibió a Zelensky, en fin. Eh, y bueno, Trump pues ya pausó la ayuda militar a Ucrania hasta que muestre compromiso con la paz, mientras han seguido con todo este discurso de las negociaciones con Rusia, ¿no? Eh, y bueno, yéndonos a otros temas ya para cerrar este episodio, tenemos el caso de los jóvenes desaparecidos y asesinados en Huatulco, en Oaxaca, un terrible caso otra vez. 9 jóvenes viajaron de Tlaxcala a Huatulco entre el 27 y el 28 de febrero y ya no volvieron. Encontraron 8 cuerpos desmembrados en la carretera Coacnopalan, Oaxaca. Eran 5 hombres y 4 mujeres los que viajaban en este grupo. Aquí está un poco rara la información porque autoridades informaron que habían localizado a una de las víctimas con vida, pero no sé si entra en este grupo. Y son 8 cuerpos, entonces entiendo que eran 9, 8 fueron encontrados muertos y aún así le encontraron con vida. Y justo, pues, esta víctima que sobrevivió señaló que fueron policías de Huatulco los que la secuestraron junto con otra de las jóvenes del grupo, luego de salir de un hotel en el que se hospedaban llamado, vaya, Hospedaje Jocha, cuyo dueño fue asesinado este domingo. Y entonces ahora las autoridades ligaron a los jóvenes con el dueño Alfredo Lavariega, dijeron que trabajaban para los criminales, que fueron a verlo a este cuate que está acusado de tener vínculos con el crimen organizado. Entonces dijeron, fueron a ver a este criminal, al que mataron también, y entonces a ellos los mataron por reunirse con este criminal. Y entonces terminamos con el mismo cuento de siempre, que todos los muertos en México son porque tenían que ver
andaban en malos pasos, tenían que ver con el crimen organizado, siempre es el mismo cuento. ¿Se acuerdan de los que platicamos hace unas semanas? ¿Dónde fue? En Guerrero, creo. Que igual, o sea, desaparecieron y parece que los mataron. Nunca supimos qué pasó con ese caso. E igual, no, pero es que parece que iban a reunirse con un jefe del crimen organizado. Seguramente también andaban en malos pasos. Siempre es lo mismo. Habrá veces que sí sea cierto, pero ¿de verdad todas las veces es el caso? Em, y luego tenemos que el gobierno federal, la Secretaría de Salud del gobierno de Claudia Sheinbaum, anunció una tarjeta para darle 6,500 pesos cada 2 meses a las familias de niños con cáncer que reciben tratamiento en hospitales públicos. Son algo así como 3,000 beneficiarios. Y pues la organización civil Nariz Roja salió a denunciar que el desabasto continúa, que esto es insuficiente para que cualquier familia o sea, definitivamente ninguna ayuda está de más, pero no es el sustituto de los tratamientos. Y luego para peor dijo, a ver, y de todos los que no tienen acceso a tratamiento contra el cáncer, 90% no son niños, son adultos que no tienen, o sea, hay un 10% que sí, afectados que no están teniendo acceso al tratamiento que son niños, pero la gran mayoría no. Entonces, este beneficio no les ayuda a ellos, ¿no? Entonces, bueno, más curitas inservibles o insignificantes frente a todo lo que enfrentan estas personas. Luego tenemos las polémicas declaraciones de Monreal con la reforma del nepotismo. Los diputados de Morena negociaron con el PAN incluir en la reforma contra el nepotismo, de la cual hemos estado hablando en las últimas semanas, un candado contra Andrés López Beltrán, Andrés Manuel López Beltrán, hijo del presidente López Obrador, expresidente López Obrador. Y Monreal dijo, es que caímos en la trampa de algunos de la oposición. Y aquí lo chistoso, bueno, todo esto habría sido a cambio de que los diputados del PAN apoyaran la medida, pero que los diputados del PAN exigieron que los López estuvieran fuera de la política 10 años. Y esto fue aceptado. Mm, y aquí lo chistoso es cómo nos enteramos de todo esto. Porque hubo se llama taller de lectura que se realizan los jueves en San Lázaro, donde se discuten las iniciativas y demás. Y entonces están reunidos algunos de los diputados y Monreal dice esto, o sea, dice esto durante la reunión que está siendo grabada. No solo eso, el propio Monreal publica el video de este momento, donde él dice que se reunió con un diputado del PAN, se apellida Dorin, y le dijo, y no, y entonces nosotros traemos los votos, y sí, pero bueno, el candado y tal, y que ahí Monreal se pinta como que él no sabía nada. Él es el coordinador, el jefe de los diputados de Morena, y que como que acusa que la diputada Gabriela Jiménez se le salió del huacal y que fue a negociar esto y que él no sabía. Y entonces dice, pues, ¿cómo puede ser dando a entender que Gabriela Jiménez y los que le siguieron el cuento cayeron en la trampa de la oposición para ponerle el candado a los hijos de AMLO, cuando esto, pues, ella no podía hacerlo? ¿Escuchan a Monreal? No, pero lo buscaron sin autorización del grupo, que esa es otra cosa, y le dicen, yo traigo 100 votos. Entonces le dice, a mí me lo dijo Doris, 100 votos nos ofrecieron. Y nosotros les dijimos, sí, a cambio de que los López estén 10 años fuera. Órale. ¿Cómo? ¿Pero cómo vas a negociar tú eso? ¿Con qué capacidad? O sea, ¿por qué vas a negociar? Pero además, ¿por qué? A few moments later. No sé de qué me habla. La verdad es que soy un hombre de los clásicos y no he hablado con Federico Dorin. Tendría que preguntarle a él con quién habló. No sé de cuáles 100 votos y tampoco sé de los apellidos López. Este cabildeo se realizó sin la autorización de la bancada, dice Monreal, ¿no? Cabe decir que Gabriela Jiménez, antes de ser morenista, participó en unas elecciones con la alianza PAN-PRD, pero esto nos sorprende porque pues, prácticamente todos los morenistas son de origen PAN, PRI, PRD, alguno que otro de MC, pero pues la gran mayoría son de ahí, ¿no?
Ahora sí cabe mencionar que Gabriela Jiménez era presidenta de este pseudo movimiento independiente llamado Que Siga la Democracia, desde donde se la pasaba apoyando a López Obrador cuando había todo este tema de la reforma electoral y de la reforma al Poder Judicial y demás. Y ahora es diputada de Morena y ahora Monreal la acusa de haber traicionado, o no de traicionar, pero de que se dejó engañar. Esto pues yo tengo mis sospechas, ¿no? Porque pues a Monreal tampoco le cae nada mal deshacerse de los hijos de López Obrador del panorama, ¿no? Seguramente a más de uno no le parecía que estos personajes tuvieran mucho poder, particularmente Andy López Beltrán, y pues le cae muy bien a Monreal esta trampa en la que cayó su gente, ¿no? Vamos a ver qué pasa, porque de nuevo, pues esta reforma todavía está en procesos, ahorita está ya en congresos locales y luego Sheinbaum la tendrá que publicar y Sheinbaum la propuso de una manera y los diputados se la cambiaron y ha sido todo un relajo y Félix Salgado Macedonio está en el ojo público porque pues justo él se veía afectado, pero él estuvo ahí presionando para que se cambiara. Entonces vamos a tener más de qué hablar de esta reforma al nepotismo. Y bueno, tres notitas rápidas más. Les decía que Bukele tuvo que echarse para atrás con lo del Bitcoin. El Salvador retiró al Bitcoin con la... Perdón, El Salvador le retiró al Bitcoin la condición de moneda de curso legal menos de 4 años después de que Bukele impulsó que El Salvador se convirtiera en el primer país en adoptar el Bitcoin como moneda oficial, además del dólar que se usa, el dólar estadounidense que se usa en El Salvador. Eh, Esta renuncia es a cambio de que el Fondo Monetario Internacional le dé a El Salvador 1.400 millones de dólares. Y con esto ya no puede ser moneda oficial, eh, no podrán comprar más Bitcoin, el gobierno no va a garantizar que los bitcoins se conviertan a dólares como lo hacía y pues antes los impuestos se podían pagar en bitcoin y demás, ahora solo se van a poder pagar en dólares y no se van a emitir bonos vinculados a bitcoin. Entonces pues un fracaso del señor Bukele, pero bueno, él sigue muy popular allá, un dictador popular eh, que logró tener o recuperar el control de la seguridad pública a cambio de pues un montón de violaciones a derechos humanos de gente, sí, de criminales y de gente inocente también. Bueno, la salud del Papa, que sigue mejorando, lleva 21 días hospitalizado, pero continúa estable, no, aún no está fuera de peligro, pero sí ya ha dejado de tener en los últimos días estas crisis que había estado teniendo. Desde el martes ya no recibe ventilación mecánica y permanece despierto y, de acuerdo con el Vaticano, incluso trabajando un poco. Y finalmente, el servicio postal danés va a dejar de entregar cartas, lo cual pues me parece algo muy triste, ¿no? Eh, Esta decisión pone fin a 400 años de servicio de correspondencia de la compañía. Imagínense, el servicio postal danés llevaba trabajando más tiempo del que lleva existiendo México, ¿no? México como México, porque pues antes era el virreinato de España, ¿no? De la Nueva España y antes, pero México como país existe desde hace 200 y cachito años y el servicio postal danés llevaba casi el doble. Pues bueno. Y bueno, este sábado se conmemora el 8M. Hay muchas mujeres hablando de este tema. Yo no voy a hablar de este tema. Eh, Solo voy a cuestionar que me parece increíble que este tema de llegaron todas, ¿no? Que trae la presidenta Claudia Sheinbaum. Vamos a ver, porque a pesar de que sigue esta luna de miel, este 85% de aprobación, el hecho de que es mujer, ¿no? En el 8M, a pesar de todo esto, a pesar del llamado a la unidad nacional con esta guerra comercial con Trump, justo como lo hizo AMLO, llenó de vallas el centro de México. El centro de la Ciudad de México, perdón. Eso sí, aquí, vean nomás las vallas, porque qué cinismo, las pintaron de morado. Me parece increíble. O sea, el auténtico pink washing, en este caso purple washing, como le dicen los gringos, a colorear las cosas, o sea, es como de, seguimos, no sé, la empresa que sigue siendo discriminatoria, no sé, ¿no? Clasista, racista, lo que sea, que es
discriminatoria contra los LGBT, pero en junio pone su arco iris, ¿no? Pues es esto, o sea, es tener la misma política para con las feministas, pero ahora de morado. Me parece increíble, me parece verdaderamente indignante. No sé si es un balazo en el pie, ya lo veremos, y no lo veremos necesariamente este sábado, que sigue esta luna de miel, pero sí creo que es un muy mal arranque, una muy mala decisión de arranque para el gobierno de Claudia Sheinbaum, tener esta postura frente a los movimientos feministas, y vamos a ver si con el tiempo no, pues lleva a que pierda ciertos apoyos. También invité a que las seguidoras del podcast dejaran un comentario, una reflexión sobre el 8M. Podía ser algo positivo, algo negativo, algo muy personal, algo más a nivel sociedad. Pero la verdad es que me disculpo porque les di muy poquito tiempo para preparar y para mandarme las reflexiones, y solo recibí un par. Una que fue en texto de Jimena Rodríguez, donde me comentó, me lo mandó, no se pudo grabar, pero me pidió que lo leyera, así que se los voy a leer. Jimena Rodríguez escribió: me alegra ver que finalmente México tiene una mujer como presidenta, y es un paso importante que se abran más espacios para que las mujeres participen en escenarios de poder. Considero que es un avance hacia la equidad de género en la política. Sin embargo, también me genera tristeza y frustración ver que, a pesar de estos avances, la presidenta no ha tomado medidas efectivas para frenar las desapariciones y feminicidios que azotan al país. La indiferencia frente al sufrimiento de las madres buscadoras y la falta de un verdadero apoyo hacia ellas. La muestra de esto es ver cómo hoy en día el Palacio Nacional está con vallas, reflejando la falta de compromiso y bienestar de las mujeres. El 8M no es solo una fecha para manifestarse, sino un recordatorio de que la lucha por la igualdad y la seguridad de las mujeres sigue siendo una deuda pendiente con la sociedad. Muchas gracias por tu comentario, Jimena, y aquí les dejo también el otro comentario que sí fue en video. Muchas gracias, Isa Ripoll, una de nuestras Patreon, por cierto, por compartir esta reflexión. Se las dejo. Creo que este 8M me pongo a pensar muchas cosas. Creo que es muy importante que es el primer 8M con una mujer presidenta al cargo de este país. Es una mujer a la cual pues yo le tengo fe. Espero que logre hacer cambios que puedan mejorar la situación de las mujeres en México, que creo que sigue siendo una muy peligrosa y una que sigue habiendo que poner el dedo en el renglón, y una en donde las marchas nunca van a sobrar. Igual espero que pueda haber como una corrección o una reflexión a poder corregir las conductas anteriormente punitivistas y persecutorias que hubieron cuando fue jefa de gobierno, y que ahora la relación con las mujeres del país y nuestra primera mujer presidenta sea mucho mejor. Bueno, así llegamos a el final de este episodio. El emoji de la semana para los hombres es: si pudieran salvar un producto, o sea, no lo vamos a hacer del 8M para ustedes, si pudieran salvar un producto gringo de los aranceles, en caso de que los lleguen a poner, ¿qué sería este producto? Y deja un emoji acorde a esto, un producto que no quisieran que el precio subiera. Y para las mujeres, pues bueno, pueden poner esto de emoji o esto de respuesta si quieren, pero también si quieren agregar, sumarle a estas reflexiones sobre el 8M en los comentarios, estaría increíble. Yo lo agradecería mucho, y me comprometo también a leerlo el próximo episodio durante el capítulo. Si quieren mandar el próximo episodio también sus reflexiones, yo también las puedo agregar aquí, aunque ya haya pasado el 8M, no importa. Y un emoji ad hoc a esa reflexión estaría buenísimo. Y pues bueno, ya saben, muchísimas gracias por ver semana con semana este espacio que tiene como objetivo generar un lugar de crítica independiente a cualquier clase de influencia política o económica, y donde podemos hacer una crítica al poder juntos, en un contexto donde es más necesario que nunca, ¿no? El canal existe gracias y por ustedes, y seguimos aquí gracias a sus likes. De verdad, es muy importante, ¿eh? No lo menosprecien. Gracias a sus likes, a sus comentarios, a que lo comparten. Si les gusta, suscríbanse al canal.
E infinitas gracias a los que nos apoyan, a los que están en Telegram, formando parte de la comunidad, y a los que nos apoyan en Patreon. Si quieren unirse, los links están en la descripción de este video. Gracias a nuestros Patreons que nos ayudan con el equivalente a un café mes con mes. Arturo, cabe mencionar que es la única forma que tenemos de financiamiento aquí. Arturo Monedero, Sergio Estrada, Homero de la Fuente, Eduardo Farfán, Mónica Otero, José Corral, Daniel Santana, Juan Diego Razo, Leonel Quiñones, Ana Martínez, María Medina, Jaciel Lara, Arturo Flores, Ivana Cortés, Aileen Mendoza, Mariana Martínez, Isabela Ripoll, David Ladrón de Guevara, Jackie Quiñones y Jorge Vargas. Muchísimas gracias por ayudar a la existencia de este espacio. Dejen sus comentarios y preguntas y nos vemos la próxima semana.